Bien, el libro de Eclesiastés, el tercer gran libro de sabiduría en la Biblia es Eclesiastés. ¿Y qué problema nos presenta? Dice un autor, cómo abrimos sus páginas. Qué perspectiva tan oscura de la vida, un pesimismo aparentemente inevitable. Así comienza el erudito Alec Motyer su escrito acerca del libro de Eclesiastés. Un libro que nos presenta una perspectiva oscura, un pesimismo en su contenido. En cuanto a su naturaleza literaria, ya hemos aclarado en este curso, hemos mencionado varias veces que se encuentra dentro de los libros poéticos del Antiguo Testamento. Y eso significa que para su interpretación debemos tomar en cuenta el impacto que ese estilo literario tiene sobre el significado de su contenido. Cuando estábamos estudiando Proverbios la semana pasada, notamos cómo Salomón hace uso de comparaciones y paralelismos antitéticos, que lo que hace es contrastar dos líneas de pensamiento para guiarnos a abrazar la verdad, una conclusión, para ahuyentarnos del vicio, alejarnos del pecado. En el caso de Eclesiastés, Salomón hace un uso bastante amplio de ese recurso de las comparaciones antitéticas. Ahora, digamos algo con respecto al bosquejo del libro. ¿Cómo podemos bosquejar al libro? Yo estoy seguro que muchos de ustedes tienen alguna idea mental de cómo bosquejar algunos libros de las Escrituras. Por ejemplo, el pastor Sugel comenzó a contemplar el libro de Efesios la semana pasada, ¿verdad? Y está dando un vistazo breve en el libro. Y él tomó el grupo de los primeros 3 capítulos la semana pasada. Hoy creo que vamos a ver parte del capítulo 4. Es natural ver cuando uno lee Efesios que los primeros 3 capítulos tienen un contenido, un tipo de contenido, y los otros 3 tienen otro tipo de contenido. Y uno puede visualizarlo mentalmente. Pero con el libro de Eclesiastés, ¿cómo lo dividimos? Tenemos nosotros un esquema mental de cómo dividir el libro de Eclesiastés, de tal capítulo a tal capítulo es tal cosa. Es más difícil. Hay diferentes propuestas de diferentes autores. Por ejemplo, Hendrickson divide el libro en 4 discursos principales. Y ahí ustedes tienen el bosquejo que Hendrickson propone. El capítulo 1 al 2, primer discurso. Segundo discurso, del 3 al 5. Tercer discurso, y es una manera de dividirlo. Otro autor, en este caso el Manual Bíblico de Raiken, sugiere este otro. Del capítulo 1 al 3, una introducción al autor y al tema principal. Y después entonces dice, meditaciones sobre la futilidad de la vida bajo el sol. Desde el 1.4 hasta el 2.23. Luego reflexiones positivas sobre la vida con Dios en el centro y en el tiempo. 2.24 a 3.22. Después secciones alternadas aseverando que la vida vivida con valores puramente terrenales es vacía y que enfocarnos en Dios puede impartir significado y gozo en la vida terrenal. Desde el 4.1 hasta el 12.8. Y luego una conclusión con los últimos versículos del libro. Tú lees un bosquejo así y es cierto, pero es muy difícil de asimilar, ¿no? Y de uno decir, ya me lo aprendí. No, bastante difícil. El autor Roger Crooks, que hemos citado por su parte, él presenta, similar a Hendrickson, que lo divide en sermones o discursos, él lo divide de esta manera, pero con contenido diferente. O sea, no utilizó las mismas divisiones. La introducción y conclusión, pero dice primer sermón del 1.12 al 3.15, segundo sermón del 3.16 al 5.20, y es diferente. Como ustedes pueden notar, la diversidad de propuestas es una muestra de la dificultad de nosotros tener un bosquejo tan nítido como lo podemos tener de otros libros de las Escrituras. Romanos del 1 al 11 tal cosa, Romanos del 12 al 16 tal cosa. Es un bosquejo mental bien nítido de su contenido. Con Eclesiastés no podemos tenerlo de esta manera. Y a mí me gusta cómo alguien trata de resumir su contenido cuando dice Eclesiastés es un contraste prolongado entre 2 puntos de vista. Eclesiastés es un contraste prolongado entre 2 puntos de vista. Y eso es lo que vamos a ver a lo largo de todo el libro.
El autor empieza a hablar de una manera positiva y termina después de una manera negativa y vuelve y cambia. Contraste y contraste y contraste entre dos puntos de vista, dos cosmovisiones diferentes. O sea que tengan eso en mente, pues de ahí que vamos a tratar de ver algunas muestras del libro que encajan en ese contraste que ese autor propone. Algo en cuanto al nombre y al propósito del libro. El nombre del libro, Eclesiastés, viene de una palabra que traducimos predicador, que fue una palabra que se asignó por los traductores de la Septuaginta, de la palabra hebrea Kohelet, significa uno que reúne o congrega personas. Es la palabra que se usó en griego en la traducción de la Septuaginta para ese término hebreo, es de donde viene nuestra palabra iglesia, eclesía. Es alguien que congrega a las personas para enseñarles, y por eso al autor de Proverbios se le llama el predicador. De manera que uno visualiza aquí a Salomón, que yo creo que es el autor de este libro, como alguien que congregó a quienes le rodeaban con el fin de instruirles, posiblemente la gente que estaba en su corte o de más personas a su alrededor. Pero la idea es, él reunió a personas para traerles estas instrucciones. Dice Eclesiastés 12:9, el predicador, además de ser sabio, enseñó también sabiduría al pueblo y ponderó, investigó y compuso muchos proverbios. El predicador trató de encontrar palabras agradables y de describir correctamente palabras de verdad. O sea, él mismo se describe como el predicador. Sobre este tema del propósito del libro, Roger Crooks dice, ¿de qué tipo de material es este? Porque eso va a hablar algo de su propósito. Y él dice, el libro de Eclesiastés tiene el sabor de una investigación pública. El intento de un hombre sabio por descifrar el tipo de vida que vale la pena vivir. Se nos presenta a sí mismo como Kohelet, un título hebreo que se traduce el maestro o predicador en Eclesiastés 1:1. Pero dado que es una designación muy amplia, deja la puerta abierta para la especulación con respecto a quién es. Por esto reduce las cosas refiriéndose a sí mismo como el hijo de David, rey en Jerusalén, en el capítulo 1, versículo 1. La postura clásica es que Salomón es quien conduce esta investigación, porque reúne todas las cualificaciones. Fue el único sucesor de David que gobernó en Jerusalén sobre toda la nación de Israel. Ciertamente tenía los recursos, las habilidades, la perspicacia y la influencia para participar en todas las actividades en las que Kohelet clama haberse involucrado. ¿Qué encontramos en el libro de Eclesiastés? A un hombre que dice, yo desde esta posición y con todos estos recursos pude hacer esto y no encontré el significado de la vida en ninguna de esas cosas. Mi consejo, teman a Dios y guarden sus mandamientos. O sea, esa es la idea de lo que nosotros tenemos. Y este autor por eso tiene un impacto. Si decimos Salomón escribió estas cosas, un hombre tan sabio, un hombre con tantos recursos, un hombre de tanta influencia, yo creo que vale la pena hacerle caso. Yo creo que eso es parte del asunto aquí. Y por eso él lo llama una especie de investigación pública de lo que se hace y qué puede traer verdadera satisfacción al hombre. No podemos decir que el propósito del libro es darnos una explicación a todos los acertijos de la vida, porque levanta muchas interrogantes. Y esto. Por eso Sproul dice que, explicando que ese fue el libro que Dios utilizó para su propia conversión, dice Sproul, es que uno lee Eclesiastés y es como si a uno le pareciera estar escuchando la filosofía de un Camus, de un Sartre, pero escrito hace tantos años atrás. Es la filosofía de vida. Y él dice, esa es la forma de ver el mundo sin Dios. Y estas conclusiones en las que se presentan en el libro, dice, impactaron el corazón de Sproul y Dios lo usó en su conversión. No nos da respuestas a todos los acertijos de la vida. Por lo contrario, en un sentido se parece al libro de Job, donde Job levanta la interrogante, ven acá, ¿y cómo a un hombre justo le pueden pasar tantas cosas? Y no responde.
Sencillamente Dios dice, yo soy soberano y hago con la vida de las personas lo que yo quiero. Yo soy soberano. ¿Y tú tienes algún problema, Job, con eso? Asimismo, el libro de Eclesiastés no nos responde las inquietudes. Nos dice cuánta injusticia hay en el mundo y lo deja ahí. Y dice, oye, me he notado que el placer no satisface. Al final de cuentas deja a la persona insatisfecha y lo deja ahí. Es como una manera de estos libros de sabiduría impactar a la mente y el corazón de sus lectores. Este libro nos expone a toda la gama de problemas y de interrogantes que esta vida nos presenta. No nos da las respuestas, porque ese no es su propósito. El propósito tampoco es dejarnos en depresión. O sea, no nos dice ahora, oye, mira lo que hay en la vida, mira esto no sirve para nada. Vamos a llorar todos juntos. Eso tampoco es el propósito del libro. Tiene otra intención. No se trata tampoco del desahogo de un agnóstico que busca que otros se hundan con él, sino que el autor nos presenta de una manera magistral el escenario de lo que significa vivir la vida sin Dios. De una manera magistral nos impacta. ¿Tú quieres saber qué es lo que es vivir de espaldas a Dios? Mira esto, mira esto, mira esto. Dice, a eso se reduciría la vida, a una especie de carrusel de tío vivo sin sentido y vueltas y vueltas y vueltas y no vamos a ningún lado. Y él logra muy bien ese propósito. Tanto así que muchas personas que son incrédulos, escépticos, Eclesiastés es su libro favorito, porque se identifican con el libro. Ellos mismos ven la vida de esa forma. No encuentran respuestas a las problemáticas. Alec Motyer, que citaba al principio, él dice en su libro Raíces, deja el Antiguo Testamento hablar. Dice él, enfrentar la vida es como pararnos frente a una gran pared que se extiende interminablemente en cada dirección, bloqueando el futuro. En la pared están escritos todos los problemas y agonías de la vida, lo mismo que sus liviandades y sus gozos. Estas son las cosas que nos esperan y que encaramos ineludiblemente mientras buscamos alguna entrada a través del muro. ¿Cómo puedo entrar? Pero hay una puerta. Ha sido llamada Dios, revelación, fe. Es una invitación a entrar en el futuro bajo Dios, a la luz de su verdad y por un camino que podemos confiar. Dice, la única manera de nosotros poder encontrar sentido a la vida, explicación, satisfacción, es pasando a través de ese muro por medio de la fe. De lo contrario, lo único que veremos es una pared interminable a diestra y siniestra. Ahora permítame hacer referencia a algunas expresiones significativas del libro. Son expresiones que se repiten vez tras vez en el libro. Son expresiones que se usan entre 25 y 35 veces aproximadamente, dependiendo de la expresión. O sea, es algo temático de este libro. Y la primera expresión, puede quizás ya estar en vuestras mentes, es vanidad de vanidades. Vanidad de vanidades, o vacío de vacíos, huequedad de huequedades, como nosotros quisiéramos presentarlo. Y sus derivados, o sea, hay expresiones similares. El término significa vapor o aliento y sugiere el carácter de algo que es transitorio, pasajero. El vapor que vemos en un momento dado y ya después ya no lo vemos. Habla del vacío de la vida que no tiene a Dios en el centro. Es un vacío. La frase aparece al mismo inicio del libro y aparece al final, justo antes de la conclusión. Es como si quisiera poner esto como las dos tapas, o dos portalibros que cubren una biblioteca. Es el principio y el fin del libro, enfatizando el tema de la huequedad de una vida sin Dios. Otra expresión que se usa también múltiples veces en el libro es correr tras el viento. Correr tras el viento. Hacer tal cosa es como correr tras el viento. Tener tal cosa es como correr tras el viento. Y es una expresión similar a la anterior en cuanto a su significado.
sea, es algo que no nos lleva a nada, es un vacío también. Destaca la insatisfacción de las cosas que perseguimos en esta vida. Buscar la felicidad en experiencias, en posesiones, en posiciones o en poder, en influencia. Dice, eso no conduce a nada, es como perseguir el aire. Pueden imaginarse la ridiculez de alguien que se ponga a perseguir el viento. Y el autor quiere como que nos figuremos eso. A alguien dando vueltas y vueltas y vueltas y vueltas. ¿Y qué es lo que tú haces? No, estoy tratando de agarrar el viento. Dice, así de ridículo ve Dios a aquel que intenta encontrar la felicidad en las cosas de este mundo. Es ridículo. Está persiguiendo el viento. No va a poder quedarse con eso. Todos tendremos que despedirnos de las cosas de esta vida, aún cosas buenas. ¿Quién puede agarrar el viento? ¿Quién puede encontrar la dicha verdadera en este mundo? Son preguntas equivalentes. Otra expresión que también es importante y clave en el libro es la expresión debajo del sol. Debajo del sol. Y Salomón trata de describir la vida de este lado del sol. Es como si pudiera hablar o dividir la vida desde el sol hacia arriba y desde el sol hacia abajo. Y nosotros podemos tener un entendimiento parecido cuando nosotros hablamos de este mundo o este siglo y el siglo venidero. De hecho, en latín la palabra mundo, que se usa para algo secular, seculum, es equivalente a nuestro término siglo que aparece en las Escrituras, porque enfatiza no el espacio del mundo, sino enfatiza el tiempo, el aspecto temporal del mundo. Y nosotros vivimos en este seculum, en este tiempo, en este siglo temporal, en esto que está sujeto al tiempo y que es pasajero, en contraste con el siglo venidero, la vida eterna, vida en Dios, vida en Cristo. Ven, ese es el contraste. Y el libro de Eclesiastés dice, yo estoy planteando una perspectiva de la vida debajo del sol. Estoy describiendo lo que es la vida con una óptica secular, por así decirlo. Y es una frase que se repite también en muchísimas ocasiones. Es vivir con las metas del mundo. Es tener una cosmovisión mundana por la cual vivir. Dice un autor, Gerard Crispin, una frase clave en el libro es la expresión debajo del sol. Gran parte de Eclesiastés es la observación, y fíjense, él dice gran parte, no todo, pero gran parte de Eclesiastés es la observación que el hombre hace de la humanidad aparte de Dios, viendo la vida debajo del sol. Esto es puntualizado con vistazos de verdad a través del ojo de la fe, la cual pone todo esto en contexto. O sea, que no es simplemente que nos da una perspectiva pesimista de la vida, sino que pone vistazos también de la punto de vista del optimismo divino y explica y describe ese pesimismo que él está tratando con el que está tratando de chocar nuestras almas. Pero gran parte es la descripción de la vida bajo una óptica secular. Y eso es importante. O sea, recuerden, vamos a estar leyendo un libro que cambia de hablar desde un punto de vista positivo a un punto de vista negativo. Negativo, positivo, negativo, positivo, y va haciendo esos cambios a lo largo que va desarrollando el material. En ocasiones, el autor examina la vida desde la óptica, desde el punto de vista de la incredulidad, como si Dios no existiera. Y en otras ocasiones, lo hace con Dios y la eternidad en el centro. De manera que tenemos que tener eso pendiente a la hora de estar leyendo cada sección del libro para no malinterpretar al autor, ni llegar a conclusiones de decir, oye, pero Salomón estaba incrédulo, teniendo luchas existenciales cuando escribió tal cosa. No, no es así. Es la naturaleza del libro y la forma como poéticamente él desarrolla su tema. Sus argumentos más o menos se parecen a los altibajos de las olas del mar, que por momentos nos hunde y estamos allá abajo viendo olas gigantescas encima de nosotros y de repente vuelve y nos sube.
Así es el libro. Y uno termina leyendo el libro y termina mareado. Ayuda la nota que Thomas Schreiner escribe al respecto cuando dice que la conclusión del libro funciona como los lentes hermenéuticos con los cuales se debe leer todo el libro. O sea, dice, cuando vamos y leemos la conclusión del libro en Eclesiastés 12, 9 al 14, ese es como ponernos unos lentes que nos van a ayudar a interpretar qué es lo que Salomón está haciendo a lo largo de todo el libro. Porque si no podemos malinterpretar algunas de las declaraciones que él hace, porque es demasiado lúgubre y triste. De manera que lo que haremos a continuación será ver muestras de cada una de esas perspectivas del libro. Veremos esas perspectivas positivas y esas perspectivas negativas que aparecen en el libro. Pero primero algo sobre la introducción, que son los primeros 11 versículos del libro. Dice así en su introducción: palabras del predicador, hijo de David, rey en Jerusalén, vanidad de vanidades, dijo el predicador, vanidad de vanidades, todo es vanidad. ¿Qué provecho recibe el hombre de todo el trabajo con que se afana bajo el sol? Una generación va y otra generación viene, mas la tierra permanece para siempre. El sol sale y el sol se pone, a su lugar se apresura y de allí vuelve a salir. Sopla hacia el sur y gira hacia el norte, girando y girando va el viento, y sobre sus giros el viento regresa. Todos los ríos van hacia el mar y el mar no se llena. Al lugar donde los ríos fluyen, allí vuelven a fluir. Todas las cosas son fatigosas. El hombre no puede expresarlas. No se sacia el ojo de ver, ni se cansa el oído de oír. Lo que fue, eso será, y lo que se hizo, eso se hará. No hay nada nuevo bajo el sol. ¿Hay algo de lo que se pueda decir? Mira, esto es nuevo. Ya existía en los siglos que nos precedieron. No hay memoria de las cosas primeras, ni tampoco de las postreras que sucederán. No habrá memoria de ellas entre los que vendrán después. Wow, es un libro que inmediatamente nos introduce. ¿Y qué es la vida? Estoy como, llega como un río y nunca se llena el mar. Y ahí se empieza a desarrollar el tema. Y lo primero que quiero que veamos es las partes pesimistas o negativas del libro. El contenido pesimista o negativo del libro. Y va a ser simplemente un vistazo. Yo voy a estar citando porciones al análisis de la vida que Salomón hace cuando vemos la vida únicamente desde la perspectiva meramente humana, temporal, terrenal. La vida debajo del sol. Y los pasajes que vamos a ver no representan, aclaro, no representan la filosofía de Salomón. Es la filosofía de vida que una vez Salomón tuvo y que él ahora está tratando de describir que tienen aquellos que viven de espaldas a Dios. Y por eso digo que debemos tener cuidado para no citarle fuera de contexto. Son expresiones ciertas acerca de la vida, pero desde el punto de vista secular, sin necesariamente afirmar que en cada contexto la verdad final no es la que debe prevalecer. Hay un deber que nosotros debemos tener, una cosmovisión que debe ser la de todo el mundo, pero no todo el mundo la tiene. Al final, lo que Salomón quiere lograr es que la gente cambie de cosmovisión y abandone la secular y abrace la cosmovisión divina. La vida es presentada como la carrera de la liebre tras la zanahoria. ¿No es eso lo que nosotros encontramos o entendimos cuando vinimos a Cristo? Wow, ¿y qué era la vida? ¿Y qué era la vida? Y un sinsabor. La vida es absurda. La vida es absurda. Muchos filósofos, al expresar ese pesimismo, lo que estaban era siendo sinceros para la realidad de cómo veían la vida. Lo que hace el resto de la humanidad es entretenerte para no tener que pensar en eso. Dice Eclesiastés 1:14, he visto todas las obras que se han hecho bajo el sol. Y aquí todo es vanidad y correr tras el viento. Lo torcido no puede enderezarse y lo que falta no se puede contar. Esto no vale la pena, es lo que está diciendo. Todo lo que el hombre piensa que le brindará satisfacción termina frustrándole. Salomón pasó revista a la educación, al placer, al trabajo y todo le dejó insatisfecho. ¿Será el conocimiento, la educación, la sabiduría, la solución? Si yo encuentro eso, si tan solo puedo educarme, si tan solo logro mis metas educativas, ¿podré tener esa satisfacción?
Versículo 17 del capítulo 1. Y apliqué mi corazón a conocer la sabiduría y a conocer la locura y la insensatez. Me di cuenta de que esto también es correr tras el viento. Porque en la mucha sabiduría hay mucha angustia y quien aumenta el conocimiento aumenta el dolor. Algún joven dirá aquí, óyeme, lo que yo estaba esperando para no tener que estudiar. Ese es el punto de vista secular de una vida sin Dios, de espaldas a Dios. Espérate un momento, no llegues a esa conclusión tan rápido. Salomón también dice, no, la riqueza es la solución. Si tan solo yo tuviera el dinero que yo creo que a mí me va a satisfacer, no, yo no tengo que tener tanto. Dice Salomón en el capítulo 5, versículo 10, el que ama el dinero no se saciará de dinero, y el que ama la abundancia no se saciará de ganancias. También esto es vanidad. Cuando aumentan los bienes, aumentan también los que los consumen. Así pues, ¿cuál es la ventaja para sus dueños sino verlos con sus ojos? Dulce es el sueño del trabajador, coma mucho o coma poco, pero la hartura del rico no le permite dormir. Hay un grave mal que he visto bajo el sol, las riquezas guardadas por su dueño para su mal. Cuando esas riquezas se pierden por un mal negocio y él engendra un hijo, no queda nada para mantenerlo. Como salió del vientre de su madre, desnudo así volverá, yéndose tal como vino. Nada saca del fruto de su trabajo que pueda llevarse en la mano. Y también esto es un grave mal, que tal como vino, así se irá. Por tanto, ¿qué provecho tiene el que trabaja para el viento? Dice, trabaja para el viento. Además, todos los días de su vida comen tinieblas, con mucha molestia, enfermedad y enojo. Dice, óyeme, tanto afán por conseguir y no satisface tampoco. Y dice, algunos llegan a acumular tanto y no tienen beneficio. Lo que tienen más problemas. No son 2 y 3 los casos de las personas que se han hecho millonarios de la noche a la mañana jugando loto. Y después de allí, cuando describen su historia, describen todas las desgracias que llegaron a su vida. Son interesantes leer esas historias, hace que uno ponga los pies en la tierra y que dejen de jugar loto. Dice Eclesiastés 2:7, compré esclavos y esclavas y tuve esclavos nacidos en casa. Tuve también ganados, vacas, ovejas, Lamborghini, Ferrari. Más que todos los que me precedieron en Jerusalén. Reuní también para mí plata y oro y el tesoro de los reyes y de las provincias. Me proveí de cantores y cantoras, todo el equipo de música último modelo, y de los placeres de los hombres, de muchas concubinas. Dice, yo lo conseguí todo. Vanidad de vanidades, todo es vanidad, dice él. Tampoco eso. Todo eso era correr tras el viento. Placer, si yo solamente puedo sentir placer. El hedonismo quizás es la solución. Y dice él en el capítulo 2, versículo 1, dije yo en mi corazón, ven ahora, te probaré con el placer, diviértete. Y aquí también esto era vanidad. Dije de la risa, es locura. Y del placer, ¿qué logra esto? Consideré en mi corazón estimular mi cuerpo con el vino, mientras mi corazón me guiaba con sabiduría de cómo echar mano de la insensatez, hasta que pudiera ver qué hay de bueno bajo el cielo que los hijos de los hombres hacen en los contados días de su vida. Engrandecí mis obras, me edifiqué casas, planté viñas para mí, me hice jardines y huertos y planté en ellos toda clase de árboles frutales. Me hice estanques de agua para regar el bosque con árboles en pleno crecimiento. Vanidad de vanidades, todo es vanidad. Correr tras el viento, tampoco eso tenía sentido. Pero el trabajo tampoco tiene sentido. Quizás el ser laborioso, ese es el punto, ser trabajador y yo mantener mi dignidad y mi honra. Eclesiastés 2:11, consideré luego todas las obras que mis manos habían hecho y el trabajo en que me había empeñado, y aquí todo era vanidad y correr tras el viento y sin provecho bajo el sol. Aborrecí a sí mismo, 2:18, todo el fruto de mi trabajo con que me había afanado bajo el sol, el cual tendré que dejar al hombre que vendrá después de mí. Ustedes están viendo el razonamiento. Y quién sabe si será sabio o necio. ¿A quién yo le voy a dejar todo esto con lo cual yo trabajé? A lo mejor es un necio. Y dice, ni eso lo deja tranquilo. Dice, todo también esto es vanidad. Por tanto, me desesperé en gran manera por todo el fruto de mi trabajo con que me había afanado bajo el sol. Cuando hay un hombre que ha trabajado con sabiduría, con conocimiento y con destreza, y da su hacienda al que no ha trabajado en ella, esto también es vanidad y un gran mal. Dice, pero así es la vida. Es más, él dice, ¿saben qué? A la larga no hay diferencia entre el sabio y el necio. Dice en el 2:15, entonces dije yo en mi corazón,
como la suerte del necio, así también será la mía. ¿Para qué pues me aprovecha haber sido tan sabio? Y me dije, también esto es vanidad, porque no hay memoria duradera ni del sabio ni del necio, ya que todos serán olvidados en los días venideros. Como mueren tanto el sabio como el necio. Y aborrecí la vida, porque me era penosa la obra que se hace bajo el sol, pues todo es vanidad y correr tras el viento. Qué panorama tan pesimista y lúgubre de la vida. Pero ¿saben qué? Es honestidad, la vida sin Dios, eso es. Eso es lo que es la vida sin Dios. Es más, él llega a decir, nosotros somos como animales. Los animales se mueren y nosotros también. Y dice, wow, hasta eso. Y uno dice, ¿y eso es bíblico? No, eso no es bíblico, pero es la perspectiva del hombre bajo el sol. ¿De qué vale la pena ser bueno? Es el punto. Si hay tanta injusticia en el mundo, él argumenta. Si al final de cuentas no vamos a morir como los animales. Si el beneficio de nuestro trabajo será de otros. Si al final de cuentas nos quedamos insatisfechos. ¿De qué vale la pena ser buenos? Yo tengo ejemplos y ejemplos aquí, pero no puedo abundarlos por razón obviamente del tiempo. El contenido optimista o positivo del libro ahora. El contenido optimista o positivo del libro. Salomón no ve la vida únicamente desde la perspectiva humana y temporal. Él también presenta el contraste con una cosmovisión que tiene a Dios en el centro. De que hay una vida después de la vida. De que hay un Dios que gobierna el universo al cual tendremos que rendir cuentas en la eternidad. Que poner a Dios en el panorama lo cambia todo. El mismo mundo, con las mismas situaciones y experiencias, con Dios cambia todo el panorama. Algunos solo se quedan con el análisis pesimista que Salomón hace y catalogan a Salomón como un hombre amargado, un hombre cínico, pero no, es porque no entienden el propósito del libro. El propósito principal es positivo, presentar la cosmovisión adecuada. Y por eso tiene tantos consejos de sabiduría dispersos aquí y allá en esas secciones positivas que tiene el libro. Tiene además estímulos para una vida que toma en cuenta al Dios que está ahí, que no es otra cosa que vivir en el temor de Dios. Dice Eclesiastés 2:24, nada hay mejor para el hombre que comer y beber y decirse que su trabajo es bueno. Pero ven acá, no es el mismo hombre que ha dicho que yo empecé a tener satisfacción y placer y todo eso correr tras el viento y el trabajo es para otro. Y aquí dice, no es bueno desde la perspectiva de Dios, cuando lo hacemos en el temor de Dios. Dice, eso también yo he visto que es de la mano de Dios, porque ¿quién comerá y quién se alegrará sin Él? Porque a la persona que le agrada, Él le ha dado sabiduría y conocimiento y gozo. Mas al pecador le ha dado la tarea de recoger y amontonar para darlo al que agrada a Dios. Esto también es vanidad y correr tras el viento. Dice, resulta que hay personas que Dios hace que trabajen para dárselo a aquellos a quien Él ama. Dice, ¿quién sabe que el aliento de vida del hombre asciende hacia arriba y el aliento de vida del animal desciende hacia abajo a la tierra? Y he visto que no hay nada mejor para el hombre que gozarse en sus obras, porque esa es su suerte. Porque ¿quién le hará ver lo que ha de suceder después de él? Dice, es verdad que yo no conozco cómo será la vida, yo ni conozco el futuro, pero ¿saben qué? Es bueno trabajar para la gloria de Dios. Eso es lo que él está diciendo. Es una bendición. Y da consejos como, más valen dos que uno solo, pues tienen mejor remuneración por su trabajo. Porque si uno de ellos cae, el otro levantará a su compañero, pero hay del que cae cuando no hay otro que lo levante, y etcétera, etcétera. O cuando dice, guarda tus pasos cuando vas a la casa de Dios y acércate a escuchar en vez de ofrecer el sacrificio de los necios, porque estos no saben que hacen el mal. No te des prisa en hablar, dice, ten cuidado, ten temor de Dios cuando tú te acercas a Dios. No te estás acercando a un cualquiera. Y entonces en ese consejo dice, no permitas que tu boca te haga pecar, porque ha de enojarse Dios a causa de tu voz. Porque en los muchos sueños y en las muchas palabras hay vanidades. Tú teme a Dios. Son consejos positivos. Hablan en el capítulo 5, 18 y 20 de que es Dios ciertamente que da los bienes y la riqueza. Dice, lo ha capacitado aún para comer de ellos, para recibir su recompensa y regocijarse en su trabajo. Esto es un don de Dios.
capítulo 7 dice: mejor es el buen nombre que el buen ungüento, y el día de la muerte que el día del nacimiento. Mejor es ir a una casa de luto que ir a una casa de banquete, porque aquello es el fin de todo hombre, y el que vive lo hará reflexionar en su corazón. Tiene una perspectiva de la vida correcta, y por eso dice: es más importante esos momentos de aflicción, de tristeza y de dolor, porque enmiendan el corazón, hacen bien al alma, más que vivir de festín a festín y de fiesta en fiesta. Considera la obra de Dios, 7:13, porque ¿quién puede enderezar lo que Él ha torcido? ¿Quién fue que lo torció? Dios mismo lo torció. Entonces dice Él: alégrate en el día de la prosperidad y en el día de la adversidad. Considera, porque Dios ha hecho tanto el uno como el otro para que el hombre no descubra nada que suceda después de Él. En otras palabras, deja que Dios sea Dios y tú témele. Goza de la vida con la mujer que amas todos los días de tu vida fugaz que Él te ha dado bajo el sol. No está diciendo prohibido todo lo que da satisfacción. No, disfruta de tu mujer, porque esa es tu parte en la vida y en el trabajo con que te afana bajo el sol. Todo lo que tu mano halle para hacer, hazlo según tus fuerzas, etcétera. Dice: alégrate, joven, en tu mocedad, y tome placer tu corazón en los días de tu juventud. Ese es en capítulo 11, versículo 9. Sigue los impulsos de tu corazón y el gusto de tus ojos, mas sabe que por todas estas cosas Dios te traerá a juicio. Acuérdate pues de tu Creador en los días de tu juventud. Y tiene esas partes positivas que nos llevan a poner en perspectiva todas esas descripciones negativas y pesimistas del libro. Cualquiera diría como que el libro tiene dos autores diferentes. Uno que tiene una visión secular y otro que tiene un punto de vista eternal. Pero en realidad es uno solo que plantea de una manera impactante el poco control y conocimiento de la vida y del futuro que nosotros tenemos, de que el verdadero sentido de la vida está en Dios. Y por eso nos hace un llamado a reconocer y a disfrutar no solo los regalos que Dios nos da, sino disfrutar al Dios que nos da esos regalos. Y Él nos da esa satisfacción. ¿Dónde está la satisfacción? En Él. Refúgiate en Él. Y esa sección concluye con la expresión lema: vanidad de vanidades, dice el predicador, todo es vanidad. Y entonces trae la conclusión al final del libro, donde esa búsqueda interminable para encontrar el significado debe llevarnos a un sitio. Dice el predicador: además de ser sabio, enseñó sabiduría, etc. Y dice en el versículo 14, la conclusión: cuando todo se ha oído es esta: teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto concierne a toda persona, porque Dios traerá toda obra a juicio junto con todo lo oculto, sea bueno o sea malo. Y esa conclusión es crucial. Por eso decía muy bien un autor: es la conclusión lo que nos da los lentes para poder interpretar el libro correctamente. Y ahí habla entonces de que guardemos sus mandamientos y temamos su nombre. ¿Está enseñando Eclesiastés que nos salvamos por obediencia? Bueno, si decimos que ese texto enseña salvación por obediencia, tenemos que decir que lo que Jesús dice en Juan capítulo 15 también es salvación por obediencia, porque Jesús dijo allí en el versículo 10: si guardáis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Jesús no estaba enseñando salvación por obediencia. No, se trata de un corazón obediente que brota de la gracia que le salvó. De manera que las secciones negativas del libro sirven para confrontarnos con nuestros ídolos. Vivir vidas independientes de Dios hará que terminemos en desastre. Salomón iguala la búsqueda de la satisfacción en las cosas de este mundo como un correr tras el viento. ¿Qué tan lejos tú corres cuando tú corres en una caminadora? Le puedes dar todo lo rápido que tú quieras, pero la caminadora no se mueve. Dice: así mismo es si tú estás buscando la felicidad en las cosas de esta vida. Apéate de esa caminadora y corre afuera y tú vas a llegar. Busca a Dios. Encuentra tu satisfacción solamente en Dios y sobre todo en su Hijo Jesucristo, que será nuestro juez. Termino con esta breve porción sobre Jesús en Eclesiastés. ¿Han visto ustedes a Jesús en Eclesiastés? Un autor secular describió a Eclesiastés como la profecía mesiánica más conmovedora del Antiguo Testamento. ¿Ustedes están de acuerdo? Yo no.
Yo creo que difícilmente alguno de nosotros se identifica con esas palabras. Una de las razones por las que no vemos así tan claramente a Jesús es que ni siquiera el libro es citado en el Nuevo Testamento. Solamente hay algunas referencias de ciertos contenidos que hay en el libro en el Nuevo Testamento. Es algo diferente, extraño a todo lo que encontramos en el Nuevo Testamento realmente. Ahora, la palabra vanidad que encontramos en Eclesiastés es interesante. Aparece en Romanos 8:20 para hablar de la condición en que se encuentra la creación. Ahí es cuando Pablo dice, porque la creación fue sometida a vanidad, no de su propia voluntad, sino por causa de aquel que la sometió en la esperanza. Y esa palabra griega utilizada aquí es la misma que usa la Septuaginta en Eclesiastés para hablar de vanidad. Y algunas versiones de Romanos traducen allí el término frustración o futilidad. Es como si Pablo nos estuviera diciendo, esa es la vida hueca y vacía sin Dios, lo que tiene al mundo como está. Pero eso va a cambiar cuando Jesucristo cambie las cosas. La vida en este siglo está marcada por la vanidad y la frustración, pero en el siglo venidero es vida eterna. ¿Y cómo se consigue esa vida eterna? O Cristo mismo nos dice en Juan 14:6, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Y las declaraciones del Nuevo Testamento que dicen que tener a Cristo, creer en Cristo es vida eterna. Él es la satisfacción, Él es la vía para poder encontrar la satisfacción que Salomón describe en el libro de Eclesiastés. El descendiente de la mujer prometido en Génesis 3:15, que aplastaría la cabeza de la serpiente, ya llegó en la persona de Jesucristo. Solo Él puede llevarnos de ver vanidad de vanidades a ver plenitud de plenitudes, gozo y alegría para la vida eterna. Solo Jesús nos puede trasladar de una vida sin sentido a una vida de significado completo, de estar trabajados y cargados por un correr tras el viento, a descansar ahora y para siempre en los brazos del Salvador. ¿Para qué buscar donde lo único que conseguiremos será frustración cuando tenemos la verdadera solución a la mano en Jesucristo? ¿Para qué buscar y buscar y buscar? Eso recuerda la historia de aquel hombre que estaba buscando algo que se le perdió fuera de su casa. Y los amigos lo encuentran allí buscando y le preguntan, ¿y qué pasó? ¿Se te perdió algo? ¿Qué se te perdió? Sí, se me perdió un anillo. ¿Y dónde fue que se te perdió? Sí, fue allá adentro en mi casa. ¿Y qué es lo que tú haces buscando aquí afuera? Es que aquí hay luz. Y así los hombres están buscando y buscando donde no está la solución. Y así es la vida bajo el sol. Pasamos la vida corriendo tras el viento, cuando la solución ha estado allí todo el tiempo, en el Señor. Busca al Señor. Él es la verdadera satisfacción, ahora y por toda la eternidad.